¿Qué tal, avicultores? Una vez más, Avícola Texcoco les trae un video. Ahora vamos a checar cómo poder hacer una incubadora casera manual y cómo hacer una incubadora semiautomática con diferentes tipos de dispositivos que nos ayudan a verificar los parámetros necesarios para nuestra eclosión de huevos. Entonces aquí les dejo el video. ¿Qué tal, avicultores? ¿Cómo están? Me estuvieron pidiendo cómo hacer la incubadora. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerla de manera muy sencilla, completamente casi manual, y también semiautomática. Automática pues me faltaría el volteo para poderlas enseñar por completo, pero de inicio pues necesitamos el contenedor. El mío mide aproximadamente 25 de alto por 35 de ancho más o menos, y de largo pues de lo mismo, es un cuadrado. A esta incubadora le caben más o menos unos 20 huevos de gallina o unos 40 huevos de codorniz. Yo ya tengo la instalación adentro de los dos focos, ahí como se puede apreciar. Esto porque donde yo vivo la temperatura es muy baja, entonces vemos que está conectada directamente a corriente. Yo le puse un dimmer, esto me ayuda a controlar la intensidad del foco para así poder tener un control de temperatura, ni que sea tan alto ni que sea bajo y sea un promedio. Esto lo pueden checar con un termómetro de mercurio, los normales que son para medicina, o un termómetro digital sin ningún problema. Aquí está el funcionamiento del dimmer, funciona así: intensidad del foco, obviamente entre más intenso va a generar más calor. También tenemos que tener contenedor. Este contenedor va a llevar agua, yo los pongo bajo el foco para que el mismo calor vaya evaporando el agua y así genere humedad dentro de nuestra incubadora. La humedad lo vamos a ir poder medir solamente con un hidrómetro que más adelante se los muestro, y lo que estoy haciendo ahorita es simular la ventilación manual de nuestra incubadora. Esto lo van a hacer cada 12 horas aproximadamente. Y por último el volteo lo voy a hacer así: con un lápiz de grafito marco el huevo con una X o un tache y del otro lado un círculo. Esto para saber en la mañana o en la tarde qué tipo de volteo, en qué sí, qué figura es la que toca, para no perder un control. Entonces por las mañanas va a estar en circulito, por las tardes en tache. Es una forma muy sencilla de controlar el volteo. Esto yo lo hago cada 12 horas, entonces pues así lo hago yo. Y la viruta me ayuda a que pues el huevo no se mueva de la posición en la que yo lo dejo, ¿sale? Y pues nada más, es como que la forma más sencilla y manual de hacer una incubadora en casa. Este es un termostato XHW3001, lo compré por AliExpress, me costó aproximadamente 80 pesos. Podemos ver que es de 110 voltios. Ahí cuando lo compren, o si lo compran, tienen que checarlo porque hay de 12 y de 220, entonces es un dato. De este lado, en los cables rojos, va conectada la corriente. Por este lado es la salida, el cortacorriente, y este es el sensor de temperatura. Este nos va a ayudar a estar monitoreando la temperatura. Y aquí están, bueno, los controladores, ¿no? Con este me ha funcionado muy bien, se lo recomiendo ampliamente. Bueno, aquí voy a mostrarles la instalación del termostato. Estoy acomodando. Este termostato ahorita se lo voy a conectar solamente a un foco, que es el que tengo ahí, el soporte. Es importante que los focos sean de la intensidad o del color amarillo, que generen calor. Los ahorradores no sirven para este tipo de proyectos, y hay unos tipos de focos de color amarillo que tampoco sirven. Entonces chequen esos que sean de los que se calientan. Y igual en este caso yo ocupo mucho el dimmer. Este me ayuda mucho a controlar la temperatura dentro de mi incubadora, y que no esté prendiendo y apagando tan constantemente, para evitar que los focos se me fundan. Bueno, pues ahí está instalado. Yo ya le puse el apagador también a mi termostato, entonces ya tengo el circuito completo. Ese es el tipo de foco que no deben usar, el ahorrador. Y bueno, aquí está la corriente directa. Este es mi apagador. Esta es la salida que va al foco. Esta nos va a hacer el corte de corriente cuando llega la temperatura.
Ahí tengo el dimmer para la intensidad de mi foco, que es la función que hace el que anteriormente les mostré. Y pues por último el termómetro, el sensor, ¿no? El que nos ayuda a controlar la temperatura. Ahí bueno, ya está encendido. También ahorita en la parte, bueno, más adelante les muestro cómo se configura nuestro termostato para saber bien a qué temperatura queremos que se prenda o se apague nuestro foco. Voy a acercar el sensor para que vean cómo va aumentando la temperatura del sensor. Entonces este sensor es importante que lo pongan en un lugar, yo lo pongo en el punto medio de la incubadora para que el calor sea más uniforme. Si ustedes lo ponen cerca de un foco, pues es probable que la lectura salga bien, pero no esté homogénea en nuestra incubadora. Ahí bueno, va aumentando. Y este es el hidrómetro que les comentaba. Sale, vamos 32. La temperatura que yo recomiendo es de 36.5 hasta 37.9 grados. Siempre y cuando la temperatura no suba de esa recomendada, pues no vamos a tener ningún problema. Pero si baja, luego me dice, no, es que me fue la luz o algo así, tampoco hay problema. Recuerden que vamos a intentar simularlo lo más cercano a lo que hace la gallina. Entonces la gallina tiene que salir a comer, defecar, etcétera, y suele llegar a dejar a los polluelos entre 2 o 3 horas al día, solos, sin ninguna temperatura. Entonces si llegan a tener una variación de temperatura pues considerable, no se asusten, no pasa nada, es normal. Y pues nada más que no suba más de los 38 grados, 37.9 sería el adecuado, de ahí para abajo. Pero la media sería esa, 36.5 a 37.9 más o menos, es lo que yo les recomiendo, es lo que me ha funcionado a mí. Entonces pues ahí sigue subiendo nuestro termómetro. Y aquí pues ya tengo la instalación completa, ¿vale? Bueno, esa cajita blanca es una bomba de oxígeno para pecera, es lo que yo tengo para ventilar, lo que voy a ocupar yo. Hay muchos que lo ponen ventiladores, pero pues yo lo que tenía en la mano y me es funcional. Entonces pues si tienen algo así, se lo recomiendo. Se lo puse directamente a la fuente del foco. También cuando se encienden los focos, se enciende mi bomba de aire, y pues ahí vemos que sí está oxigenando, ¿no? La oxigenación es muy importante porque el polluelo necesita oxígeno nuevo todo el tiempo. Cuando la gallina está empollando, pues regularmente mueve las alas para simular esto que estamos haciendo nosotros. Y pues el huevo sirve como un filtro. También los polluelos respiran dentro del huevo y sacan dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, si se acumula, pues va a matar a nuestros pollitos. También es un dato que tienen que tomar en cuenta. Ahí pues ya está funcionando la incubadora. Yo la programé a 36.5 y que se corte a 37.9. Esto para tener la media de temperatura adecuada que los polluelos necesitan para eclosionar. Bueno, aquí aceleré un poquito el video para que vieran cómo va subiendo la temperatura. En este termostato el indicador A menor, que es el del lado derecho, va a ser nuestra mayor temperatura, ¿sale? Entonces una vez lo aprietas una vez y luego de ahí lo aumentas o bajas dependiendo cuál sea la mayor temperatura que tú necesitas. Y el lado izquierdo lo aprietas una vez y va a mostrar la temperatura más baja. Igual vamos ahí a programar la temperatura que nosotros queramos para que haga el cortacorrientes. Si lo haces al revés, pues va a estar todo el tiempo prendida, no va a tener un control. Entonces lo ideal es que esté prendiendo y apagando a la hora que tú lo programes para que tengan este control de temperatura, ¿sale? Entonces el lado derecho nos va a programar la intensidad más alta en la que se va a cortar la corriente, y el lado izquierdo va a ser la temperatura más baja en la que va a encender la corriente, ¿sale? Para que tengan esa media, ese dato. Bueno, vamos con un poco de teoría. Ya en un video pasado en la página pues se pueden ver que les habían puesto uno de los parámetros adecuados de la temperatura. Primero son 4 parámetros, ¿sale? Temperatura, humedad, ventilación y rotación. Estos 4 parámetros nos van a ayudar a lograr una eclosión de nuestros polluelos.
La temperatura ya se las dije, 36.5 a 37.9 promedio. A veces, por ejemplo, si se les va la luz o algo así, siempre y cuando no sea permanente o mayor a 5 horas, no hay ningún problema. Esto, pues recuerden que las gallinas tienen que comer, defecar, entonces cuando están incubando suelen levantarse y no hay ningún problema. De lo contrario, si la temperatura sube demasiado, los polluelos mueren. Entonces solamente no hay que cuidar que no se les suba mucho la temperatura dentro de su incubadora, y preferentemente que tengan esa media de 36.5 a 37.9 grados. Y después, bueno, sería la humedad. La humedad la vamos a manejar con el tazón de agua que les mostraba al principio. Esto pues tiene que ser entre 50 y 60% de humedad relativa del día primero al día 18, y del día 18 al día 21 en el caso de gallinas tendríamos que aumentarla hasta un 80%. Esto lo van a hacer con un poco de agua hirviendo o poniendo mayor cantidad de recipientes, no de agua, de recipientes dentro de la incubadora, para que la humedad sea mayor. Entonces esos serían los primeros dos parámetros. La ventilación la recomiendo cada 12 horas de manera manual, como se las mostraba al principio, o con una bomba o un ventilador. Después vendría siendo la rotación, que es la que les mostré ahorita, con el tache y el círculo. Igual les recomiendo cada 12 horas. Hay quienes las hace cada 4, está bien, siempre y cuando se haga al menos una vez al día. En el caso de gallina, en el caso de codorniz, los huevos se eclosionan en 18 días. Entonces pues hay que recorrer 3 días para aumentar la humedad, y una vez haciendo eso pues ya podemos manejar estos dos tipos de huevo. En el caso de huevo de pato y pavo, pues las cantidades varían un poquito. En el tema de animales rapaces o aves de jaula, igual son menores o mayores dependiendo de la especie. Igual la temperatura regularmente es promedio entre todo tipo de ave, nada más varía entre unos cuantos décimas de temperatura, pero pues la práctica es la misma. Y este es el hidrómetro que yo uso. Me costó creo que 30 pesos, igual por AliExpress. Eso es bueno, pues prácticamente me ayuda a medir la temperatura, la humedad dentro de nuestra incubadora. Si no lo tienen, no importa, siempre y cuando tengan los envases dentro de la incubadora, pues va a haber humedad. Entonces, este es como que un plus que yo le puse a mi incubadora, pero si no lo tienen, no hay problema, lo pueden intentar así, sin ninguna falla. Y pues nada más, eso sería como que a grosso modo del el tema de cómo hacerlo. Y este proyecto es más de práctica y de mucha perseverancia para que ustedes puedan perfeccionar y poco a poco llevar la media de sus parámetros. Ya ustedes, dependiendo de la temperatura de su zona, de su región, por ejemplo hay zonas muy frías en las que tal vez necesiten 3 focos en vez de 2. Hay temperaturas muy cálidas en donde tal vez solo necesiten uno. Y igual hay lugares o regiones donde la humedad suele ser más alta. Por ejemplo, Tabasco en este caso es uno de los estados con mayor temperatura, a comparación de Sonora, que es de los estados más secos, ¿no? Entonces la humedad relativa varía mucho dentro de la región en la que tú vivas, pero lo importante es los parámetros que tengamos dentro de nuestra incubadora. De todos modos, pues estamos en contacto ahí en nuestro grupo de WhatsApp, en la página de Avícola Texcoco. Y cualquier duda, aquí lo servimos. Aquí ya vemos cómo enciende a los 36.5. Yo uso aquí el dimmer para que la temperatura se mantenga. Si ustedes tienen la intensidad muy alta, aquí por ejemplo está muy alta la intensidad, se va a calentar demasiado rápido y va a cortar la corriente demasiado rápido. Entonces van a tener en constante movimiento a lo largo del día, y se les pueden fundir bastantes focos. Entonces también cuiden ese detalle. Por eso yo le pongo el dimmer, para bajar la intensidad y así ir controlando la temperatura dentro de mi incubadora.